Yo soy Noemí López Trujillo, soy periodista especializada en género y feminismos y actualmente soy la corresponsal de género en Neutral, que es un medio digital muy centrado en el fact-checking, la desinformación y demás. Y en mi caso, pues yo llevo como todo lo relacionado con género y básicamente esa es mi función. Muchas gracias, Noemí, por estar aquí con nosotros en República Dominicana y por contarnos sobre lo que pasa en España con relación a las violaciones grupales y también a esa violencia contra la mujer. Aquí en República Dominicana, Noemí, tuvimos en un mes noticias sobre violaciones grupales, una en contra de una joven de 21 años y otra en contra de una adolescente de apenas 13 años. Ambas agresiones están ahora mismo en la justicia, pero lo que ciertamente impacta de todo esto es cómo se perpetraron los crímenes, el hecho de que incluso se perpetrara este tipo de crimen aquí en nuestro país, porque no necesariamente es algo a lo que estamos acostumbrados. Y toda esta discusión nos llevó de repente a comparar con situaciones que ocurrieron en España y una de ellas o varias de ellas tú tuviste la oportunidad de cubrir. Quisiera que nos remontáramos, por ejemplo, a cuando se dio ese caso tan conocido de la violación de la manada en España. Ujú. Entonces, por favor, dime cómo fue para ti cubrir un caso de esa naturaleza. Para mí cubrir ese caso y otros similares, o sea, casos de violencia sexual donde hay implicados, ¿no? Como varios hombres, que se podría considerar violaciones grupales, fue un reto precisamente porque te obliga a contextualizar de una manera que no habíamos hecho antes. Entonces, la cobertura de la violencia sexual, cuando ésta se empieza a hablar y se comienza a denunciar y se comienza a visibilizar de la manera en que se empezó a hacer, obliga a poner todo en un contexto para que no parezca que, para no generar como una alarma social ni caer en el sensacionalismo. Entonces, lo primero a lo que yo me vi obligada es a contextualizar que las violaciones grupales siempre habían existido realmente. Teníamos casos como el de Sandra Palo, por ejemplo, eh, y casos de o sea, de los años 90 e incluso anteriores que no habían sido, se habían mediatizado de una manera muy sensacionalista, pero no había habido una respuesta feminista. En este caso lo que pasó es que había una respuesta feminista para responder a esa judicatura que tenía una visión muy patriarcal sobre lo sucedido, pero lo alarmante, o sea, obviamente la violencia sexual es alarmante, o sea, más que alarmante es preocupante, ¿no? Y había una preocupación colectiva. Y eso había que trasladarlo en los medios de comunicación. Pero de repente tengo la sensación de que se empezaron a visibilizar mucho todas las violaciones grupales en los medios de comunicación y de repente dio la sensación de que había aumentado la violencia sexual en grupo, cuando en realidad no tenemos datos que respalden eso. Es verdad que estamos en un momento en el que hay una reacción masculina que obviamente se organiza en redes digitales y no solo, de manera que puede haber una respuesta organizada cuya herramienta sea la violencia sexual. Es decir, en un momento de auge de la extrema derecha, donde además está la manosfera cada vez más legitimada, tiene sentido pensar que efectivamente podría ser que la violencia sexual pueda estar aumentando en un momento de reacción antifemenina y antifeminista. Pero la realidad es que no sabemos, o sea, no tenemos datos que respalden eso y puede ser también que la sensación de que hay más violencia sexual grupal se deba en realidad a que se denuncia más, lo cual es positivo porque se empieza a hablar. Dicho todo esto, para mí, claro, el reto fue cómo informamos de un caso tan grave sin caer en ese alarmismo, contextualizando correctamente y sobre todo en un momento en el que el reto para mí era que de repente había que poner en entredicho lo que decía la judicatura. Es decir, que era un momento en el que lo que se considera, ¿no?, como uno de los estándares de la sociedad, que es la justicia, de repente era una herramienta al servicio del patriarcado, ¿no? Y entonces había una conciencia general de estas sentencias están completamente sesgadas y la mirada que se está aplicando es, pues, tiene en cuenta, ¿no?, cuestiones que no se deberían tener en cuenta, como si ella se resistió, la ropa que llevaba
o si besó a uno de los atacantes antes de la agresión. Entonces, luego también el reto fue como no caer demasiado en las lógicas punitivistas. Bueno, pues porque es verdad que en casos así, que son tan graves, tan preocupantes, desde los medios se puede respaldar, incluso legitimar el hecho de que haya como una, ¿no? Como una sensación de cacería, eh, cuando la justicia no está haciendo correctamente su trabajo. Y por otro lado, también no dejar de lado la cobertura de la violencia sexual menos llamativa, menos mediática, ¿no? Que es menos, que genera menos indignación porque está más invisibilizada, como puede ser la violencia sexual en pareja. El reto también era que de repente el caso de la manada no copase absolutamente todo nuestro trabajo, porque hay otras violencias sutiles, muy cotidianas, que siguen sucediendo. Lo que pasa es que no generan esa indignación, esa preocupación, porque no parecen tan salvajes. Pero la realidad es que la mayor parte de la violencia sexual se da en pareja. Entonces, de repente, si se sobredimensiona la violencia sexual grupal, que existe y que por supuesto hay que informar de ella y hay que informar correctamente, porque, insisto, sí que hay un uso de la violencia sexual, además en grupo, como una herramienta de incluso de reforzar la identidad masculina grupal. El reto es no dejar de informar de otros tipos de violencia sexual, porque entonces si ya son invisibles, con eso ya acabamos de invisibilizar del todo algo que ocurre cotidianamente. ¿Crees tú, Noemí, que el hecho de ser mujer te dio una perspectiva diferente al momento de cubrir este caso o el género no tiene que ver al momento de denunciar este tipo de situaciones? Creo que sí, que claro, que mi género sea el que es, ¿no? Ser mujer, y además ser una mujer bisexual, no solamente ser mujer, o sea, que las vivencias son como más complejas. Claro que te da una perspectiva una comprensión que otros colectivos, ¿no? U otros colectivos, que los hombres, un hombre cis hetero, blanco, no tiene, obviamente, pero no soy tan esencialista como para pensar que el género es algo interior e intrínseco que te da una especie de conocimiento que otra persona no puede alcanzar, porque entonces eso sería muy derrotista, sería muy desesperanzador pensar que ningún hombre va a poder articular su pensamiento de una manera igualitaria. Pienso que los hombres también pueden hacer ese trabajo perfectamente y la lucha es precisamente que lo consigan. En un momento en el que la perspectiva de género igual como herramienta metodológica no estaba tan implementada, obviamente la propia experiencia personal te da un conocimiento tan útil y sí, tan profesional, ¿no? Y tan importante como puede ser el académico. Es decir, que todo lo que sabemos del género no lo aprendemos ni por la academia ni por los libros, sino por las experiencias vitales, pero eso no significa que ser mujer te coloque en un espacio de conocimiento especial, simplemente no por el género, porque además hay mujeres que no, o sea, ni siquiera todas las mujeres tenemos las mismas experiencias. Yo, por ejemplo, no tengo las experiencias de una mujer migrante en España, por mucho que las dos seamos mujeres. Y yo puedo contar una parte de la violencia sexual, pero nunca voy a tener la experiencia de una mujer migrante que puede haber experimentado violencia sexual en su periplo migratorio, por ejemplo. Entonces tenemos que ser conscientes porque el género no lo es todo, no es un eje definitivo de conocimiento, es uno más y pienso que todo el mundo puede adquirirlo. Pero sí que es verdad que el género, si bien o sea, se lleva décadas trabajando como herramienta metodológica desde la academia, desde la vivencia quizás no se le ha dado tanta importancia precisamente porque lo vivencial, experiencial, testimonial siempre se ha considerado más femenino y por tanto, o sea, que se ha considerado más femenino en el sentido de que era lo emocional, ¿no? Era lo contrario a la razón. La razón era de los hombres y lo experiencial, testimonial y emocional era de las mujeres. Entonces se le ha dado muy poca importancia. Y es verdad que en ese caso tuvo mucha relevancia la parte de la experiencia para saber por qué había sutilezas que esos jueces hombres masculinos no estaban comprendiendo, ¿no? Del tipo, ellos quizá podían entender que si tú le das un beso a un hombre, estás consintiendo, mientras que en nuestra experiencia sabemos que operan cosas mucho más complejas del tipo, pues cierta presión, por sentir que no puedes rechazar a un hombre, cómo se construye también el deseo de ellos y de ellas, ¿no? El hecho de que tú sientas que tienes que servir, a cómo te quedas anulada, por ejemplo, ante algún tipo
ante un ataque de esas características, ¿no? Que ellos piensan que siempre va a mediar la fuerza porque tienen interiorizada, ¿no? La masculinidad tiene interiorizada la fuerza, entonces piensa que todas las mujeres se van a resistir de la misma manera y no sabemos por nuestra propia experiencia como mujeres que muchas veces es el quedarte paralizada es la respuesta más común. Entonces, la vivencia personal, claro que me dio herramientas muy útiles y muy importantes para la cobertura, pero eso no significa que eso no pueda estar al alcance de otras personas y de hecho están en la obligación moral de adquirir esas herramientas que no pueden adquirir a través de la experiencia, igual que yo tengo la obligación de adquirir herramientas sobre antirracismo, colonialismo, etc., etc. He vivido mi propia experiencia, pero está en mi obligación, ¿no? Es mi obligación moral adquirirlas para hacer mi trabajo lo mejor posible. Hay algo que se ha dado aquí en República Dominicana y es que algunos medios de comunicación le dieron voz, digamos, o hicieron entrevistas con a las personas que estas jovencitas señalan como sus agresores. Y eso ha despertado también como que una especie de debate de si se les tiene que dar espacio a esas personas en los medios de comunicación. ¿Qué opinas tú sobre eso? Porque vi que en el caso de La Manada, también pasó algo similar, que una de esas personas salió a los medios incluso a pedir perdón, etcétera. Yo creo que es una idea muy errónea del periodismo. Creo que de hecho es una mirada masculina que impera todavía, que es esta idea de la equidistancia y creer que si solo estás dando voz a una parte, estás sesgando el reportaje. Es que la cuestión no es quizá dar voz, sino contextualizar los hechos. Entonces, el reportaje, la pieza periodística que sea, en el formato que sea, no está para alcanzar una verdad que no va a alcanzar la justicia. Está para contextualizar muchas de las cosas que la población general se está perdiendo precisamente por no tener un conocimiento especializado sobre ciertas cosas porque no todo el mundo puede saber de todo. Entonces me parece nefasto porque es una instrumentalización de los medios de comunicación para generar una especie de confusión, cuestionar a las víctimas, poner en entredicho su palabra, ¿no? Y alimentar un poco esta idea de que en el fondo ellas lo que quieren es hacerse famosas, ¿no? Que quieren instrumentalizar, muchas veces esto pasa en España, ¿no? Que se acusa a las víctimas de lo que quieren es ganar capital social denunciando, por ejemplo, a través del Me Too o del Cuéntalo, del Se Acabó. Y yo creo que eso, dar voz a la otra, que no es la otra parte, que es una persona que está siendo investigada judicialmente. Entonces me parece muy negativo, pero también es porque el propio enfoque del abordaje del testimonio está muy mal hecho, ¿no? Está hecho desde una mirada jerárquica de yo me planto delante de estas dos personas y que digan lo que quieran, yo simplemente lo traslado y estoy haciendo un ejercicio neutral. Eso no es un ejercicio neutral, eso es un ejercicio de descontextualización deliberada sobre lo que es la violencia sexual y cómo opera. Y quizás que ni siquiera necesito estar persiguiendo con el micrófono a las víctimas. Cuando las víctimas están preparadas para hablar, ellas mismas saben cuándo es necesario hablar, pero en un proceso además que está judicializado, darle voz a la persona a los agresores, ¿no? A los presuntos agresores que están siendo investigados, me parece una cosa como de mala praxis periodística, cuanto menos, la verdad. En uno de tus artículos, Noemí, tú hablabas sobre el discurso del terror. Ujú. Quisiera que, por favor, le comentaras al público dominicano aquí y a quienes nos vean de otros países en qué consistía eso y cómo se relaciona con todo este tema. Mira, la narrativa del terror sexual en realidad es un término que acuñó la filósofa e investigadora Nerea Barjola, que tiene un libro estupendo que se llama Microfísica sexista del poder, que analiza un caso mediático de un caso de violencia sexual además y con el asesinato de tres jóvenes de un pueblito de aquí de España. Y es una narrativa que ahonda básicamente en la idea de que a las mujeres nos enseñan que el terreno público es un terreno vedado para las mujeres y que es un terreno en el que tenemos que sentir miedo precisamente porque estamos rodeadas, ¿no? de presuntos agresores. ¿Qué ocurre con esa idea que a priori podría parecer descriptiva, ¿no? Los hombres son peligrosos, las mujeres estáis en peligro porque fíjate, efectivamente, los hombres nos violan. Algo que podría parecer descriptivo, perdón, no prescriptivo, sino descriptivo, una descripción, acaba siendo prescriptivo en el sentido de está en vuestra mano, chicas, protegeros
de esa violencia. Porque si sabéis que el espacio público es un lugar peligroso, ¿qué hacéis ocupando el espacio público? Si sabéis que los hombres os van a violar, ¿qué hacéis saliendo a la calle? ¿Qué hacéis relacionándoos con ellos? Entonces, el terror sexual en realidad es una narrativa que culpabiliza en última instancia a las mujeres y a las víctimas de violencia sexual, porque pone el acento en que nosotras estamos ocupando un espacio que es inherentemente peligroso para nosotras, poniendo el acento no en la conducta del agresor y en cómo está instrumentalizando el espacio público para agredirme a mí, sino en cómo yo estoy osando a ocupar un espacio donde sé, ¿no?, de antemano que voy a sufrir un peligro. Entonces, esa narrativa al final lo que hace es culpabilizar a las víctimas porque los primeros pensamientos que tienen cuando sufren violencia sexual es porque, no, porque fui sola por ese callejón, porque volví sola a casa, porque me puse esa ropa, porque también el uso de la ropa es terror sexual, no lleves X minifalda porque eso provoca a los hombres, no le digas que quieres algo si luego no vas a querer nada, o sea, anticipa, te obliga a anticipar tu conducta para evitar la conducta del agresor. Entonces, al final es una culpabilización constante y lo que hace es que cuando tú sufres violencia sexual, lo que haces es replantearte y revisitar punto por punto tu conducta para ver qué podrías haber modificado para evitar la violencia sexual, cuando sabemos que no es evitable. Es decir, o sea, si el agresor quiere ejercer violencia sexual contra ti, lo va a hacer y lo que va a hacer es instrumentalizar todos esos elementos, el espacio público, la ropa, la conducta sexualizada, etc., para culpabilizarte, para que creas que tú también tienes responsabilidad en ese acto. ¿Cómo tú recomendarías, Noemí, a un periodista, a una periodista acercarse a las víctimas? Pues eso es complicado y todavía no tengo una respuesta porque es algo que voy aprendiendo también con el paso de... O sea, creo que la primera clave es que es algo a lo que, o sea, que vas aprendiendo con el tiempo, que nunca aprendes del todo, ¿no? Que desde esa humildad es desde donde tienes que trabajar, que vas aprendiendo siempre con el paso del tiempo. Y también que cada víctima requiere algo, o sea, cada víctima es diferente, ¿no? Y quizá no puedes acercarte a las víctimas a todas de la misma manera, ¿no? No hay como una fórmula mágica, pero sí creo que siempre desde el respeto, y el respeto significa no revictimizarla, por ejemplo, con determinadas preguntas o pidiendo determinados detalles que quizá no son relevantes para narrar la violencia sexual, por ejemplo, pues qué conducta tuviste tú, pero tú te resististe lo suficiente, pero tú le dijiste que no realmente, ¿sabes? Ese tipo de preguntas que también sabemos que se hacen a veces en los juicios y que ahondan otra vez de nuevo en la conducta de la víctima cuando en realidad no son necesarias para narrar la violencia sexual. Y a ese respeto me refiero. Y luego también desde, creo que intentar evitar cierta mirada jerárquica, ¿no? Pensar que el periodista muchas veces o la periodista está como salvando a la víctima, ¿no? Este complejo de salvadores y de salvadoras que a veces tenemos, casi como de te estoy dando la oportunidad de tu vida de poder narrar esto, de poder contarlo, cuando realmente a veces incluso las víctimas, por el propio proceso en el que están y todo lo que tienen que gestionar a nivel emocional, incluso a veces burocrático, judicial, etc., es muy difícil incluso poder darse cuenta en ese momento de las consecuencias que puede tener liberar, o sea, o publicar un testimonio, además con nombre y con rostro. Y creo que también es responsabilidad nuestra explicarle las consecuencias que puede tener eso y explicarles y hacerles partícipes del proceso. Mira, yo te voy a entrevistar, ¿qué es lo que tú necesitas? Podemos ir o sea, podemos ir gestionando, ¿no? De manera más aparejada esas entrevistas. ¿Qué necesitas tú? Esto es lo que yo necesito. Quizá yo no te puedo, quizá yo no te puedo enseñar el reportaje antes de que se publique, pero sí que me gustaría que te sintieses segura con lo que se va a publicar, por tanto te voy a hacer partícipe de este proceso, pues ¿no? Luego enseñándote la transcripción o diciéndome luego que quieres que, si te sientes cómoda con que aparezca esto o no, o sea, como que de alguna manera no expropiarles la historia y una vez que está en tus manos que puedas hacer con ella lo que quieras. No, creo que hay una jerarquía ahí muy grande que hay que romper porque las víctimas al final no son como sujetos, ¿no? Sin autonomía, que estén ahí para que tú vampirices su experiencia y ponerla tú en el formato que desees, como si ahora fuese tu historia. No, eso tiene consecuencias y creo que hay que tener una mirada más sensible al propio proceso de la víctima. Ahora que mencionas vampirizar, se me olvidaba eso, que algunas veces incurrimos lamentablemente Ujú. en ser vampiros
obtener, buscar incluso la sangre y todo eso. Ujú. Noemí, quisiera, hablando de revictimización, este video lo verán periodistas, pero también gente que no necesariamente es periodista. Entonces, ¿cómo podemos nosotros no revictimizar sin pensar en que somos periodistas profesionales? Alguien que se dedique a cualquier otra profesión o que esté en su casa simplemente viendo este video. ¿Cómo no revictimizar? Pues yo creo que es muy importante intentar desligarse de la idea de que los detalles de los casos de violencia sexual son relevantes. Realmente los detalles no son importantes. Es importante son importantes las consecuencias, cómo se siente la víctima a posteriori, cuál es el daño que ha sufrido, cómo le está afectando en su día a día. Creo que estamos como, a veces tenemos esta cosa como de ser un poco a la policía del barrio, ¿no? O sea, jugar a ser agentes de la policía que tienen que indagar la verdad, como que todos llevamos un policía dentro y parece como que ante un caso de violencia sexual y con una víctima tenemos como la sensación de que tenemos que asegurarnos de que nos está diciendo la verdad. Y realmente la verdad o no, por ejemplo, acompañar a una víctima, no es tan relevante como cómo se siente en ese momento. Y creo que para acompañar a una víctima y para no revictimizarla basta con decirle, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo acompañar? O sea, es que no, o sea, no es necesario más, no hay que escuchar a la víctima, no es preguntarle una y otra vez qué ha sucedido o intentar tú averiguar la verdad. O sea, si hay una denuncia, será digamos que para bien o para mal, hay una verdad jurídica, ¿no? Que no es la verdad absoluta, pero hay una verdad jurídica. Y si no hay una denuncia, porque no todas las víctimas denuncian, tú la puedes acompañar sin necesidad de indagar en los detalles. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Necesitas que te ayude a buscar una psicóloga? ¿Necesitas que esta noche duerma contigo? ¿Necesitas que acudamos al hospital? Es que creo que preguntar por los detalles es la peor manera de revictimizar y si la víctima necesita contar los detalles en algún momento, creo que será motu propio quien lo haga en el momento en el que considere indicado. Quisiera también, Noemí, ahora que mencionas ese acompañamiento de cerca de la víctima, algo que pasa aquí con estos casos, por ejemplo, con uno de ellos, es que hay videos de por medio y hay videos que se difunden en diferentes plataformas. ¿Por qué tú piensas que pasa eso? Y si en estos casos que cubriste tú en España pasó algo similar. Sí, por ejemplo, en el caso de La Manada hubo muchos esfuerzos por intentar, bueno, por intentar y además lo lograron, sacar a la luz la identidad de la víctima y además sacar vídeos, sí, sacar a la luz algunas grabaciones del ataque a la libertad sexual de la víctima pues con el contenido de, o sea, con el contenido, con el cometido de seguir vejándola, seguir humillándola y eso además servía como una forma de aleccionamiento público, de aleccionamiento colectivo hacia las mujeres. Si denunciáis, esto es lo que os va a pasar, ¿no? Esa, digamos, ese castigo en la plaza pública. Te vamos a humillar de esta manera. Entonces, sí que es verdad pues que ahora con todo el de las redes sociales, del uso de la inteligencia artificial también, ¿no? Hay como mucha instrumentalización de la violencia sexual en ese sentido y en casos de este tipo tiene el cometido de silenciar a la víctima, pero también de mandar un mensaje a las futuras víctimas para que no denuncien, ¿no? Para que se sientan humilladas y sientan que la pesadilla no va a acabar nunca, ¿no? Que o sea, el acto de violencia sexual en concreto es solamente, ¿no? La primera de las humillaciones y de los ataques a su libertad que va a sufrir. Entonces, bueno, creo que eso siempre, igual que animamos a las víctimas a denunciar los actos de violencia sexual físicos, creo que también es muy importante denunciar ese tipo de cuestiones y que además sean otras compañeras las que lo hacen, que si tú eres una mujer o un hombre quien ve ese contenido, ¿no? Lo detecta en Internet, en el ámbito digital, que no lo minusvalore y que lo ponga en conocimiento de las autoridades. Finalmente, Noemí, tú no solamente cubriste este caso, sino que tienes una carrera con base a la violencia en contra de la mujer, violencia de género. Quisiera saber qué esperas tú después de tanto tiempo y de ver tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Crees que la sociedad va avanzando o crees que se logra algo con esto que hacemos? Sí, por supuesto que se logran cosas y que la sociedad va avanzando y si no lo creyese no me dedicaría a esto. Y al final los avances siempre son ambivalentes en el sentido de que a veces avanzamos en una cosa y da la sensación de que retrocedemos en otras o a la vez que estamos avanzando en algunas cosas diagnosticamos otras que todavía no habíamos diagnosticado, ¿no? Que no teníamos localizadas. Entonces,
creo que hay que intentar focalizarse, ¿no? en lo que le debemos a las generaciones futuras y en lo que podemos hacer por ellas, más que estar pensando en las cosas que todavía no han cambiado, sobre todo porque ese pesimismo es casi un privilegio que otras mujeres no tienen, u otras personas. Quiero decir que ponerse derrotista no deja de ser un privilegio que tienes cuando no estás en un momento, no estás en una situación de vulnerabilidad extrema. Hay mujeres que ni siquiera pueden replantearse si las cosas cambian o merece la pena, ¿no? Intentar cambiarlas, ¿no? Simplemente cada día se levantan de la cama, existen, sobreviven, cuidan de sus hijos, los alimentan y siguen hacia adelante porque no pueden hacer otra cosa. Entonces, creo que es muy importante no abrazarse al pesimismo y tampoco intentar como pensar, tener una imagen tan global como para tener la sensación constante de que todo está mal. Es que, o sea, realmente si comparamos, ¿no? con hace 50 años, 100, 200, pues obviamente hay muchas cosas ahora que son como nuevos retos y nuevos problemas, por ejemplo, la violencia digital, pero sabemos que ahora muchas más mujeres denuncian, que las nuevas generaciones también están adquiriendo más valores en temas de igualdad, que hay, ¿no? Y que hay, bueno, que hay algunos mitos que permanecen, ¿no? Incluso hay mitos que se han refundado, digamos, ¿no? Creencias que queríamos desterradas y que no, pero ahí, por ejemplo, también van entrando otras nuevas formas de pensamiento en el imaginario colectivo que también operan de una manera positiva. Entonces, bueno, es todo como un cruce de sensaciones negativas y positivas a la vez, así que cada una creo que desde su terreno tiene que intentar concienciar, informar y pelear por lo que considera justo, pues eso, ¿no? Aferrarse un poco a lo que vamos consiguiendo poco a poco, que no, que es mucho también. Muchas gracias, Noemí, por acompañarnos desde tan lejos. La virtualidad lo puede todo. Gracias de verdad por tu tiempo y también por ofrecernos tu experiencia y recomendaciones de este tiempo, de todo este trayecto que tienes profesionalmente. Muchísimas gracias a ti por tu trabajo y por querer contar conmigo. Siempre. ¿Te gusta este contenido? Suscríbete al canal, comparte y da like a este video. Espero tus comentarios.